Hola. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Les doy la bienvenida en nombre de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Por favor, les pido a la gente de la Secretaría de Extensión que me diga si se escucha bien, si se ve bien. Perfecto. Ahí me dicen varios de los participantes que se escucha bien, que se ve bien. Les decía que les doy la bienvenida, muchos ya me conocen. Estoy presentando una charla más de estas jornadas de ciberseguridad para informático, que es desde la Facultad de Ingeniería del Ejército. Empezamos en el mes de junio como una forma de celebrar los 150 años de la ingeniería y también para encaminarnos hasta una celebración más institucional, que son los 90 años que el 6 de noviembre cumplirá nuestra facultad, que está en el conocimiento, en la memoria de los más viejos, como la Escuela Superior Técnica, pero que hoy es una unidad decana de ingeniería militar, integrante de la Universidad de la Defensa Nacional. Este evento ha recibido el auspicio del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, a quien agradecemos, que a través de todos sus integrantes, de su comisión directiva, el licenciado Tomasino, el ingeniero Burstein, nos han acompañado en todas las jornadas, dándonos la oportunidad de presentar a nuestros especialistas, muchos de ellos egresados de nuestra carrera de Ingeniería Informática, algunos posgraduados en la especialización en criptografía y seguridad de la informática, muchos maestrandos, entre los cuales me incluyo, de la maestría de ciberdefensa, que se inició este año y que pone un punto culminante en esta especialización del conocimiento que la informática ha llevado hacia el mundo actual, que son las tecnologías del ciberespacio y las operaciones del ciberespacio. Como muchos me habrán escuchado, pero como hay gente nueva, también vale la pena recordar, esta actividad fue propuesta por la carrera de grado, Ingeniería en Informática, como una forma de anunciar que desde hace varios años, compartiendo con la comunidad, está formando en la teoría, especialmente, a sus graduados de informática, pero que desde hace un par de años ha perfilado toda una colección de prácticas en seguridad informática que tendrán su desarrollo de primero a quinto año a partir del año que viene. Eso lo ha podido desarrollar por la creación de dos laboratorios, el Laboratorio de Informática y Software Seguro y el Laboratorio de Redes y Ciberseguridad, Tecnologías de la Información. Esta actividad para nosotros es una forma de mostrar una capacidad, una serie de conocimientos y también una comunidad que hay ligada a nuestra facultad. Una comunidad que está representada por muchos graduados que se han orientado a la ciberseguridad y la ciberdefensa, y también muchos colegas, profesionales, docentes de otras universidades que se han sumado a esta convocatoria. En el día de hoy tendremos el placer de presentar al coronel retirado Juan José Benítez, que es de nuestra casa, porque es graduado de la carrera de grado y porque además tiene su trayectoria siempre ligado como docente a nuestra facultad y como hoy un integrante más de los alumnos de la maestría. ¿Qué puedo decir del coronel retirado Benítez? Bueno, que se recibió de ingeniero en informática y se especializó luego en sistemas de criptografía y ciberseguridad. Adicionalmente a todo su desempeño en el ejército y en diferentes actividades privadas, en el ámbito privado, ha tenido asignaciones en la República de Chipre, también en el marco de misiones de paz, y se ha especializado en Alemania en ciberdefensa y ciberseguridad.
Durante su trayectoria en el área de ciberdefensa, ha trabajado en conjunto con diferentes entes del gobierno argentino y se ha desempeñado como asesor del programa de ciberseguridad del gobierno boliviano. También se ha desempeñado como profesor en el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y como consultor independiente. Tiene múltiples certificaciones de Microsoft y es entrenador de Microsoft. También tiene certificaciones en diferentes normas, como las de la ISO 27001 y de las pericias informáticas en diferentes tecnologías y herramientas. Mi coronel, es un placer darle la bienvenida. Usted es de nuestra casa, así que está en su casa. Está en este momento frente a un público que va a escuchar de primera su experiencia en el desarrollo del Centro de Ciberdefensa del Ejército, que nos viene a contar porque el coronel ha sido su primer jefe, fue su jefe, vamos a decir, fundador de capacidades del Centro de Ciberdefensa del Ejército y ha tenido, digamos, su trayectoria profesional militar caracterizada en sus últimos años en la gestión de este centro, y hoy nos viene a hablar precisamente de las experiencias y a compartir con toda la comunidad lo que usted ha podido desarrollar. Mi coronel, le cedo la palabra y está en nuestra casa. Muchas gracias por sumarse a esta convocatoria. Tiene su micrófono, lo tiene que habilitar. Está todavía en mute su micrófono. No, no lo escuchamos. Si quiere sacarse el auricular y probar como estaba antes, a pesar del ruido ambiente, no hay problema. Bueno, mientras se resuelve el problema técnico, les cuento. El coronel, y yo he compartido también esos años en ciberdefensa, parte de las actividades que desarrolló el coronel desarrolló... ahora sí, estaba haciendo un resumen de su paso, de ese tiempo que compartimos ciberdefensa, yo en otro rol, pero tratando de que los que no lo conocen lo conozcan un poco más. Ahora sí, lo dejo a usted para que nos cuente su experiencia en ciberdefensa. Perfecto. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer una presentación en base a la experiencia de lo que yo he estado trabajando. Cualquier cosa, por favor, César, me avisás si hay alguna interrupción en el flujo de datos o de información. Este es el temario. Vamos a ver un poquito de normas, nomenclatura. Acá en la Organización del Centro de Ciberdefensa lo que voy a volcar son las experiencias que uno tiene o que ha tenido en el momento de hacerlo, en el desarrollo de los manuales, guías y procedimientos, y en conclusiones. Mucho de lo que, o sea, todo lo que voy a hacer está entre la experiencia y los estudios que uno ha ido realizando. Hablando de, un poquito para encuadrar todo lo que son las definiciones, aquellas que están en el catálogo o en la nomenclatura argentina, definiciones, la he volcado acá, que se hizo el año pasado junto con las estrategias, pero más o menos para encuadrar. Cuando uno dice ciberespacio, lo que hace referencia es un ambiente complejo que es la interacción de personas, software, servicio en Internet por medio de dispositivos y redes. O sea, el ciberespacio no es algo físico. Yo armo una conexión y genero ese ciberespacio. Y el tema acá importante de incluir, independientemente que esta u otra definición que hay, es que estén las personas, porque las personas es el punto de acceso al ciberespacio e intervienen en todo el proceso que vamos a ir viendo en el desarrollo de lo que es ciberdefensa, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Si nosotros hablamos sobre ciberataques, son todas aquellas
acciones producidas en el ciberespacio que compromete la disponibilidad, integridad y confidencialidad. Estas 3 palabras las vamos a ir viendo en distintos lugares, porque, bueno, es algo básico para el desarrollo de esta materia. Entonces hablamos de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información mediante acceso no autorizado, la modificación, degradación, destrucción de los sistemas, informaciones, telecomunicaciones o las infraestructuras que los soportan. O sea que acá aparece otra palabra, infraestructura, que ya vamos a ir viendo. Ciberseguridad es la preservación de ¿qué? De la misma tríada, o sea, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el ciberespacio. Eso cuando uno habla de ciberseguridad. Si uno va al concepto de ciberdefensa, y vamos a ver a lo largo del desarrollo que todo cuando uno... Ciberdefensa habla de 2 tipos de acciones, directas e indirectas. Directas están, vamos a ver cuál es la diferencia con indirectas, que directa está relacionada con la protección de mi red, de mis activos, indirecta es cuando yo trato de negar la acción a un oponente. Entonces, ciberdefensa son todas las acciones desarrollada en el ámbito de las redes, sistemas, equipos, enlaces, personas, los recursos informáticos y teleinformáticos, la defensa a fin de asegurar el cumplimiento de la misión o servicios para que fuera concebida, a la vez que se impida a las fuerzas oponentes, los utiliza para cumplir con los suyos. Es decir, que después vamos a ver que los procedimientos de ciberseguridad son los procedimientos que se van a aplicar en ciberdefensa directa, pero ya en un entorno mucho más con otras variables de entorno. Acá vemos que es la definición de directa e indirecta. Directa es cuando yo me protejo, indirecta es cuando yo le disputo el control del ciberespacio a una fuerza militar oponente. Vamos a un nuevo concepto de infraestructuras críticas. Esto lo voy haciendo rápido, así tenemos tiempo para desarrollar la otra parte, la parte más de las normas, procedimientos. Son todas aquellas infraestructuras que resulten indispensables para el funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la economía, y si estas se ven afectadas, va a haber una perturbación o una destrucción, o van a terminar a afectar significativamente a la población y a la sociedad. Y dentro de ellos tenemos la infraestructura crítica de la información, que son las tecnologías de la información, operaciones y comunicaciones, así como la información asociada, que resultan vitales para el funcionamiento de la seguridad de las infraestructuras críticas. Es decir, que por un lado tenemos infraestructuras críticas, y por otro lado estamos hablando de infraestructuras críticas de información, que es toda la tecnología que sirve para que estas infraestructuras críticas funcionen. Todos estos sectores que están acá son las que en el 2015 se establecieron como infraestructuras críticas de la información, donde vemos Estado, energía, espacio, la industria química, nuclear, finanzas, alimentación, salud, hídrico, transporte y las tecnologías de la información y comunicaciones. Es decir, que en esta definición vemos que hay empresas públicas, empresas privadas, pero que brindan servicios públicos, y hay empresas privadas. En todo esto conforman lo que son las infraestructuras críticas de la nación, y que una vulnerabilidad o un incidente en algunas de ellas puede terminar afectando a toda la nación. Otro tema, cuando nosotros decimos el sistema de gestión de la seguridad de la información, son todas las políticas, procesos, estándares, líneas maestras y herramientas de seguridad que uno permite a la organización u organismo alcanzar sus objetivos. Esta es una clásica definición que tiene la norma ISO 27000, cuando uno habla de las políticas. Pero independientemente de esa norma, es cuando yo establezco la política, que de las cuales después se va a desprender todo el resto de las políticas, normas y procedimientos para que esa organización funcione. Sería el paraguas macro, grande. Ahora vamos a ver un tema con qué es un SOC y qué es un CSIR. En realidad es una definición que la define lo que es un SOC de lo que es un CSIR. Los dos se encargan del manejo de incidentes. Pero a fin de poder, y hay distintas definiciones, distintos puntos de vista, pero nosotros para esta charla, y normalmente se toma, que el SOC se encarga de todo el ciclo del manejo de incidente. Como vemos ahí, prevención, detección, la gestión, los informes, protección de la información. Es un grupo de gente que le da la seguridad
y gestiona los incidentes. El CSIRT también puede gestionar incidentes, pero generalmente es más amplio, más abarcativo, ya que el CSIRT normalmente es lógico que tenga, por ejemplo, herramientas de Open Source Intelligence, que sea más preventivo, que tenga mayor capacidad de análisis forense, que coordine con otros elementos, con otros CSIRT de otros lados. Es decir, que si vamos, el SOC está en un nivel inferior y en esta definición el CSIRT abarca. Es decir, que un CSIRT puede tener varios SOC funcionando por debajo de él y el CSIRT se encarga de integrar eso. Así vamos a ir viendo los temas en esta charla. ¿Qué normas tenemos para apoyar todo esto? En principio, tenemos que tener claro qué es lo que yo quiero hacer. Después podemos recostarnos en algunos de estos frameworks, como vemos, la ISO 27000, NIST, ISA, IEC 62443. Esta puntualmente está orientada a los sistemas de controles industriales. ENISA, que es una norma europea, la OEA también, SAPSA, Cyber Essential. Cyber Essential es un estándar inglés, por ejemplo, que el gobierno británico, todas las empresas que licitan en el gobierno británico tienen que tener certificado Cyber Essential, que a decir del este estándar abarca la mayor cantidad de ataques comunes que uno puede tener a través de Internet o a través de las redes. Es una norma mucho más sencilla encarar un Cyber Essential que una 27000. Si bien la 27000 es más abarcativa, yo con Cyber Essential es un paso previo para llegar a la 27000, en una recomendación que uno da. Esto es como anécdota. Ahora vamos a ver un poquito ya sobre las operaciones de ciberdefensa o cómo empezamos a trabajar en esto. Nosotros tenemos el concepto de centro de gravedad. El centro de gravedad es el centro del poder y movimiento del cual todo lo depende, dijo von Clausewitz. Hay definiciones más ayornadas, pero el centro de gravedad en toda acción es donde suceden las cosas. Ahora, el centro de gravedad, para que funcione, tiene una serie de requerimientos críticos. ¿Sobre qué? Sobre materia y energía y sobre información. Estos requerimientos críticos de materia y energía normalmente están asociados a las fuerzas tradicionales, de los dominios tradicionales de aire, tierra, mar, son fuerzas cinéticas. Ahora, los dominios de información es el dominio que ya en gran parte lo aporta todo lo que tiene que ver con el ciberespacio y el conocimiento. O sea, la variable que interviene como requerimiento crítico de información es el conocimiento. Y esto es lo que necesita el centro de gravedad para poder, ¿qué? Lograr y llegar a la capacidad crítica, que son las habilidades que tiene el centro de gravedad para dañar la materia, la energía y la información del oponente. Es decir, que hay unos requerimientos críticos que hacen que el centro de gravedad esté en capacidad de obtener una primacía. Ahora, ¿de acá qué surgen? De acá que surgen las vulnerabilidades críticas. ¿Qué son? Son todas las variables que uno busca neutralizar para provocar la pérdida de la capacidad crítica. Es decir, que si yo quiero aplicar mi capacidad crítica sobre un oponente, él va a estar haciendo mecanismos y acciones para que yo no pueda volcar mi centro de gravedad y torcer la situación en mi favor. Y si lo llevamos al área donde nosotros manejamos, esta vulnerabilidad crítica, ¿qué es lo que uno trata de hacer? En los sistemas propios trata de mitigar las vulnerabilidades, que es el trabajo que hacemos cuando hacemos ciberdefensa, ciberseguridad o ciberdefensa directa, o a su vez tratamos de explotarla sobre los sistemas del oponente. O sea que cuando sobre el sistema del oponente, las vulnerabilidades que presentan se van a tratar de explotar. Esto lo estamos llevando al campo del ciberespacio, que es de aplicación general. Entonces, acá surge que para garantizar el flujo de información, yo lo que trato de proteger de mis activos, de mis redes, de mis datos, de la información, son aspectos de confidencialidad, o sea que sea la persona que acceda sea la correcta en el momento y lugar correcto, a la integridad, estas tres palabras ya es la cuarta vez que se menciona en la exposición, la información no debe ser modificada por personas o procesos no autorizados, y la disponibilidad, que la información debe poder ser usada por personas o procesos cuando esto lo requiere. Muy bien, para mí este es el valor que yo trato de proteger.
de los datos, de los activos que yo protejo, es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Ahora, ¿qué es lo que busca el oponente? El oponente tiene su propia tríada. Él lo que va a tratar es la extracción, es decir, que la información que yo trato de que sea confidencial, él va a tratar de ¿qué? De obtenerla, extraerla. Aquella que yo trato de proteger la integridad, va a tratar de modificarla. Y aquella, cuando yo quiero aplicar la disponibilidad, él lo que me va a buscar es una negación de servicio para que yo no la pueda acceder en el momento que la necesito. Es decir, que a mi tríada, confidencialidad, integridad y disponibilidad, el oponente va a aplicar la propia, tratando de llegar a la extracción, a la modificación y a la negación. Y en este momento es uno cuando uno va tratando de hacer algo, el oponente va a tratar de bloquear lo que yo estoy haciendo, y viceversa. Entonces, en los ambientes de tecnología de información y las comunicaciones, con confidencialidad, integridad y disponibilidad, acá uno podría agregar otros aspectos, como podría ser la trazabilidad, para hacer la trazabilidad de los eventos, la autenticidad, pero con esto ya hay mucho trabajo para hacer, y con esto es normalmente donde uno trabaja en el ambiente de las TIC. Normalmente este ambiente de la confidencialidad uno generalmente lo pone en primer lugar, porque ante una amenaza de que un banco que le roben los datos del banco, lo que va a hacer es, va a cortar la comunicación para proteger la confidencialidad de los datos y no haya una modificación por parte del oponente. Ahora, si nosotros nos vamos a los sistemas de controles industriales, también está la tríada. Normalmente los sistemas de control industriales, la disponibilidad es más importante. Esto pues surge de un estudio cuando uno hace sobre el sistema que está trabajando, pero la disponibilidad está en primer lugar. Y en los sistemas de control industriales hay otros elementos. Por ejemplo, safety, lo pongo en inglés porque en realidad es seguridad, pero safety de la seguridad de las personas. O sea que un daño, sistema de control industrial que puede trabajar a mucha temperatura, presión, una vulnerabilidad puede terminar matando personas o dañando físicamente a las personas o activos. El entorno, un escape de petróleo en un buque carguero que está en un mar cargando, va a producir variables que tienen que ver con el entorno. Hay regulaciones, normalmente todo país tiene las regulaciones sobre los productos industriales que se establecen, y hay dependencias, porque los sistemas de controles industriales no están solos. Así que, por ejemplo, un ataque a un gasoducto puede hacer que el objetivo final sea parar una planta de acero o un sistema eléctrico. Hola. Hola, ¿hay voces? No, sí, hay alguien que habilitó su micrófono, ahora lo vamos a silenciar. Bueno, bueno. Entonces, ahora, cuando nosotros estamos hablando de ciberamenazas, podemos hacer una lista, que acá hay alguna de las ciber... realmente molesto el micrófono. Bueno, ahí está, esperemos que lo cierre. Hay una lista de ciberamenazas que acá hay algunas, pueden ser muchas más, backdoors, drive-by unlock, trojacking, exploit, o sea que cuando yo me siento a decir cuáles son las amenazas que yo tengo acá o acá, entonces voy a tener una lista, y si vamos a los malware, esa lista crece y es una lista infinita. Es decir, pero cuando yo comienzo a trabajar esto, no puedo trabajar con 20, 40, 60 amenazas, porque si no se transforma en un trabajo infinito. Yo debo empezar armando un catálogo de ciberamenazas. Y eso lo vamos a ir viendo ahora. Entonces, ¿por qué que estamos hablando? Cuando yo estoy hablando, esta es la famosa Cyber Kill Chain de Lockheed Martin, que también lo habló Eduardo el jueves pasado. Cuando yo estoy sujeto de un ataque, soy objeto que me hacen todo un proceso, esto comienza con un reconocimiento, que son la etapa previa, que me están viendo cuáles son las vulnerabilidades que yo puedo tener en las personas a través de ingeniería social, a través de los sistemas que tengo, cómo pueden llegar a entrar a través de las redes Wi-Fi, hace un reconocimiento. En base a eso, el oponente va a desarrollar el arma, o con qué me va a hacer el daño.
después va a diseñar cómo me lo va a enviar, si me lo hacen por ingeniería social, si me lo hacen por mail, por phishing de mail, etcétera, etcétera. Me mandan un pendrive. En GitHub me modifican un software que saben que yo actualizo y que donde puede estar esa vulnerabilidad embebida. Distintas alternativas se pueden haber, estas son infinitas, para que después dé lugar a la explotación, o sea que transgreden esa vulnerabilidad que era cuando el oponente pasaba la barrera, logra entrar, instala esa vulnerabilidad y después en un ataque completo puede instalar en una o varios equipos parte de ese software o de ese software dañino que va para que él instaló para lograr sus objetivos, va a instalar un comando y control. Este comando y control normalmente está afuera, es decir, que en este nivel yo tengo una comunicación horizontal entre los distintos equipos y entre el malware instalado con el comando y control va a haber una comunicación llamada vertical, es decir, es información que sale afuera hacia el equipo que va a tener el atacante, suponiendo que el atacante es externo, y de donde él va a poder administrar el ataque. ¿Para qué? Para alcanzar las acciones y objetivos. Después uno pondría como dentro de acción y objetivo otro punto más que sería borrar los datos, ¿no? Lo que uno sería es borrar todos los eventos que dejen rastro para que después dificultar las actividades forenses. Esto que está acá es un pequeño video, si no se llega a ver bien, te pido, César, que me avises. Es de IBM, es una publicidad de IBM, pero se ve como es un caso de un ataque, que acá vemos lo que sería definido como un ataque cinético, porque es el robo a un banco, y apoyado por un ataque cibernético que logran bloquear todos los semáforos en la parte financiera de Nueva York. Estos son 2 minutos, está en inglés, pero yo le voy a ir contando las situaciones que van pasando. En el momento que el tránsito es un caos, a partir de ahí reciben información de que está todo listo, salen, estos van a ser los que van a producir el atraco, y acá vemos, bueno, esta es la publicidad, acá vemos el centro donde se está controlando el tránsito en la ciudad de Nueva York, y acá lo que sería el primer nivel del incidente. O sea, acá están los operadores, lo que sería el primer nivel, están visualizando los eventos que están sucediendo, y acá van a empezar ¿Algo no está funcionando? No, se ve y se escucha bien de lo que usted dice. Acá me están haciendo una broma porque se ven que están afectados todos los semáforos, hay accidentes, están reportando accidentes. O sea que acá lo que están viendo si es un falso positivo o están ante un incidente y lo llaman al jefe. O sea, le dice que están haciendo un perímetro y ahí le dice, llamen al Cyber Task Force. Están haciendo un track hay un software dañino en su sistema y ahí le confirman. O sea que el leak del ataque al servidor va a la tableta del jefe de este centro de monitoreo. Entonces acá él está en un café, le deja el mail al vendedor del café y usted ve cómo está eavesdropping o cómo está la persona esa escuchando. Entonces ahí le pide el mail para mandarle ofertas de este café. Entonces a partir de acá le manda un mail con un phishing haciéndose pasar por el mail del café. Que es lo que hace phishing, clic,
Evidentemente esto está muy simplificado porque es una publicidad, pero bueno, hagamos que esto, el phishing entró. Bueno, dice 20 minutos vamos a estar en línea y acá en este momento se produce el atraco y huyen por las redes subterráneos los atracadores y en grande. Bueno, después viene cómo solucionar esto, ya forma parte de la publicidad, pero el tema es simplemente cortar un poquito el hilo y ver cómo podría ser un ataque, si bien esto es simplificado, en cualquier detalle puede pasar, en donde uno a través de ese reconocimiento, el atacante sabe que esta persona iba a tomar el café ahí, bueno, hay una serie de casualidades que se dan, pero ahí vemos un ejemplo en donde a través de una acción en la red, en el control de tráfico de la ciudad, bloquean una parte de la ciudad y se produce un atraco y con ese atraco se van con el botín. Ahora, mi coronel, sí. lo interrumpo para que tome un vaso de agua, mientras tanto hago un No, a ver, comentario. justo iba a interrumpir, te iba a plantear ahora si hay, si hay alguna pregunta, si quieren algo, para ir matizando con preguntas en el medio y después seguimos. No hay preguntas por ahora, pero yo lo que destaco es la importancia que usted le dio al factor humano, incluir en toda definición, porque realmente usted lo está poniendo en evidencia con este ejemplo excelente, este video muy didáctico, donde la ingeniería social es clave para, de alguna manera, vulnerar los sistemas. Así que la concepción desde lo social es muy importante que usted ha destacado. Así que me parece que vale la pena porque el video lo muestra. Muy bien. Entonces, si en su momento pusimos un montón de incidentes, bueno, uno no puede trabajar con un número infinito de incidentes, porque si no es imposible. Hay que generar un catálogo de incidentes. Esto es un ejemplo, un modelo de catálogo de incidentes, puede ser otros, pero uno puede trabajar con acceso no autorizado, código malicioso, denegación de servicios, intentos de acceso, uso inapropiado de recursos. Algunos ejemplos, por ejemplo, acceso no autorizado, si logran obtener, como fue en este caso, el acceso al servidor a través de este ataque. Y a través de ese ataque lo que se mete en el servidor es un código malicioso. La denegación de servicios es cuando hacen que yo no pueda brindar servicios. Intentos de acceso, cuando uno intentan acceder a distintos métodos para estar tratando de acceder a mi red. Y uso inapropiado de recursos. Esto es un tema de cómo uso yo los recursos que tengo. Y quizás esto empieza a tomar fuerza a partir de home office, cuando yo pongo computadoras mías para hacer home office desde casa, trabajando para la empresa y estoy accediendo a activos de la empresa con mi equipo, o bien la empresa me provee equipos, etcétera, pero yo en mi casa me puedo ver tentado, cuando no estoy en la empresa, esa misma computadora, usarlo para jugar, para redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, uno a partir de ahí está abriendo más frente por donde un atacante pueda llegar o más vulnerabilidades se puedan generar. Y ahora vamos a ir a la parte de las normas, recursos humanos y la tecnología para lo que es un centro de ciberdefensa. Vamos a empezar a hablar. Y cuando estamos hablando de esto, viene el concepto de defensa de profundidad, es decir, que tenemos un elemento que contiene, que son todas las políticas de seguridad de la organización de la seguridad, todo lo que se hizo de evaluamiento y tratamiento de riesgos, roles y responsabilidades de seguridad, procedimiento estándar, programa de concientización y capacitación. Eso sería el marco. Y acá empezamos a agregar seguridad física, control de acceso, monitoreo por cámaras cuando acceden. Este es el guardia, el perro que está, la alambrada, que no pueden entrar al servidor. Cómo se manejan el control ambiental, todo lo que tiene que ver con aire acondicionado, ventilación y calefacciones. Este es un punto importante. Uno dice, ¿por qué dice que es un punto importante? Porque todos estos sistemas automatizados, sobre todo en los edificios inteligentes, tienen un montón de PLC que permiten que en forma automática trabajen y normalmente están fuera del foco de IT. Es decir, que
un ataque a unos de estos pueden dejar fuera de servicio un edificio inteligente y generar trastornos. Lo mismo también con una UPS. La UPS tiene PLC, o el aire acondicionado de un centro de datos tiene PLC metidos adentro, que si llevan de determinada temperatura se enciende. Bueno, esos normalmente, y uno por ahí hace un mea culpa, esos están instalados, una vez se instalaron, cuando vino lo sacamos de la caja, se puso ahí y nunca actualizamos la firmware, esto quedó dando vuelta y lo tenemos olvidado. Y de golpe una UPS me puede estar manejando un rack de servidores con todo crítico, es decir, que el ataque se puede hacer a la UPS y me pararon el centro de datos. Y normalmente, es común que las UPS estén fuera del radar. Después vamos todo lo que es la parte de la seguridad perimetral, que son los firewalls, los pentests, los sistemas de identificación y prevención de intrusos, las VPN que se estén montando para poder acceder, todo lo que es la red interna, armados con Virtual LAN para segmentar las redes, los listas de control de acceso, las auditorías de seguridad, otra vez IDS y IPS en los distintos sectores, la seguridad perimetral que dan ya con los routers de capa 3, uno ya lo puede hacer, una seguridad perimetral a cada una de las redes. Después, en profundidad, pues tenemos los hosts, donde están los equipos que hay que endurecerlo, no tener puerto necesario abierto, contraseña, gestión de parches, host, prevención de intrusión a nivel de host, anti-malware, log de seguridad, escaneos de vulnerabilidades. Seguimos, aplicación, técnicas seguras, de programación seguras, haciendo las normas de WASP o lo que sea, política de contraseña, control de acceso, web application firewall, evaluaciones de seguridad. Y contando, y seguimos contando. Después está el dato. Encripción, ofuscación, clasificación, el control para el acceso a los datos, el uso de data leak o data loss prevention, sistemas que monitoreen los datos que se fuguen y por qué salen de las redes. Otra vez IPS, sanitización de datos, Digital Right Management. Entonces, todo esto hace una locura. Uno lee todo esto, es si cada uno de estos generan eventos, todos estos eventos van a ser recolectados en un recolector de eventos para después hacer la trazabilidad de la correlación y su respectiva trazabilidad, es algo gigantesco. Evidentemente, cuando uno está acá, tiene que definir los casos de uso y los casos de uso que uno quiere ir, y a medida que va a ir profundizando con más casos de uso, a la medida en que uno vaya así, haciéndose fuerte en el manejo de todas las herramientas y de todos estos datos que generan. ¿Y cuál es el agravante que tenemos? Hoy en día, estas tres capas, uno se lo imagina dentro del data center que yo tengo, que está dentro de la oficina. Pero estas tres capas, es altamente probable que toda o parte de ella esté en Internet, en la nube. O sea, ya sea hacia infraestructuras as services, software as a services, plataformas as services. O sea que yo puedo tener servidores corriendo en la nube, datos corriendo en la nube. Hoy en día la masa, o sea, es común que el vendedor de aplicaciones me venda una aplicación para instalar en la nube. Hasta SAP tiene su versión nube. Ahora, es decir, que yo tengo que hacer una defensa en profundidad de mi red física y de mi red y parte de esta que está en la nube. Y ahí vienen complicaciones, es decir, ¿estoy yo autorizado a tener los datos en la nube que está sentado a la larga? La nube puede ser un servidor en Irlanda. ¿Puedo tener los datos en ese servidor de Irlanda? Ahora, los datos ya no los manejo yo. Los datos yo se los entrego a un ISP, a un proveedor de servicio de datos. Por eso, en la norma, la 27001, en los controles que tiene en la 27002, ahora aparecen las dos normas, una es la 27017 que toma los controles de la 22002, pero solamente de aquellos que afectan a los datos de la nube, y se lo analiza desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista del proveedor de servicios. O sea, ¿qué seguridad me está dando que él va a cumplir con las normas políticas que yo tengo con los datos que están en la nube? Y después se agrega la 22018, que también toma algunos controles de la 27002, con un poco, ya con otros controles propios de la 27018, que tiene que ver con un término que es PII, Personal Identificable Information, o sea, que tiene que ver con cómo se trata toda aquella información que es identificable. Nosotros tenemos una ley de datos personales, y no solo eso, pero muchas de las empresas en Argentina
que trabajan con empresas en el exterior o que están asentadas en Europa o en Estados Unidos están exigiendo que nosotros los compliance o los cumplimientos que se están haciendo con respecto al manejo de datos, si cumplen con GDRP, por ejemplo, para el caso de Europa. Entonces, esta defensa de profundidad, hoy en día, yo lo veo como una situación que hay que tomarla con mucha cautela, sobre todo cuando ya los datos no los tengo hosteados en toda esta estructura lo tengo en mi data center, sino parte está en data center y esta capa es parte está en la nube y parte está en el data center. ¿Y esto qué pasa? Mi coronel, sí. Sí. No, tengo una pregunta en relación a los contratos. Sí. Hizo un loop. Ahí hicimos un loop. ¿Cuál sería una referencia como para armar una especificación técnica con los temas de seguridad? ¿La ISO 27000 o hay otras que me van a guiar para eso? Si la 27017, si uno la lee a la 27017, está claro cómo deben, o sea, desde el punto de vista de un estándar, qué considerar, qué exigirle al proveedor y cuáles son las obligaciones como cliente en esta relación que hay entre el cliente y el proveedor con respecto a los datos que está alojado. Y la 27018 es cómo yo me cubro o me aseguro que los datos que estoy poniendo en la nube de ese proveedor están protegidos y no se puede acceder a información que podrán identificar información personalísima de esos usuarios que yo tengo arriba. Eso es. Después, por otro lado, GDRP también habla y establece normas de cómo guardar los datos. Yo en este momento, debe ser por lo que yo conozco, digamos, yo me apuntaría a 27000, o sea, dentro de la suite de la 27000, los controles de la 27002, parte de ellos se aplican a la 27017, y en la 27018 se aplican también parte de los controles de la 27002, y tiene sus propios controles para el tratamiento de datos personales. No sé si eso sí está respondido, lo vería por eso. Después hay que ver puntualmente cómo establece la ley argentina cuando uno va a poner los datos en el exterior. Simplemente es cómo se interpreta, digamos. Está la ley de datos personales, que tiene varios años de que está reglamentada. Pero habrá que ver si los datos sensibles que establece datos personales como salud, filiación religiosa, eso yo los puedo estar teniendo fuera del país. Ahí tengo entendido que ha habido casos judiciales sobre eso, si alguien puede aportar, que a la larga termina en interpretación en el juzgado donde uno cae. Pero esto es un riesgo. No sé si estamos con esa respuesta, si no después yo creo que sí. Ahí está mi mail y si no lo profundizamos. Ahora, si esto es complicado, y cuando nosotros hablamos de los sistemas de información de los activos críticos, empezamos a hablar un montón de sectores que tienen que ver con elementos industriales, con procesos industriales. De todos esos sectores, si yo tengo que organizar un SOC o un CERT, en alguno de esos sectores voy a estar. En algún punto de ese sector será muy profundo, muy arriba, en algún lugar de esos sectores voy a estar. Ahora, si yo estoy en un sector industrial, a todo lo que vemos ahora le metemos esta complicación. Este es un purdué, una forma en cómo se organizan o se estructuran los sistemas industriales, es vertical en 5 niveles, pero ¿cuál es el tema? Nosotros estamos viendo, acá arriba están todos los que son los accesos IT, todo lo que es la red IT. Acá ya está focalizada a la red OT. ¿Qué sucede? Cada vez hay, o sea, estos diseños que originalmente eran aislados, donde no había forma de comunicarse, cada vez se empezaron a conectar con el mundo exterior. Y hoy en día es factible que un ingeniero se conecte desde un dispositivo móvil para poder monitorear algo que está pasando acá porque hay una alarma. Entonces, ¿qué complicación? Opa, perdón, apreté mal un botón. ¿Qué complicación o qué? Primeramente, estos son
lo manejan gente de ingeniería, gente de la operación, ellos son muy celosos de estos, pero hay puntos vulnerables que en algún momento que tienen que trabajar apoyándose con gente de seguridad. La gente de seguridad no conoce de la parte de ingeniería y la gente de ingeniería de golpe no está tan fuerte en la parte de seguridad. En esta mezcla nosotros tenemos, en este primer nivel, que pueden ser sensores, actuadores, o sea, algo que toma presión, temperatura, lo que sea, que se conecta con los PLC, por ejemplo, o con dispositivos industriales en donde transmite esa información. Esto lo proveen las grandes empresas, qué sé yo, Siemens, General Electric, qué sé yo, Honeywell, los que trabajan en esta área. ¿Y qué es lo que sucede? Acá normalmente tienen problemas con respecto, no es problema, perdón, tienen protocolos propios, porque son señales analógicas que después se convierten en digitales, o como puede ser Modbus, FreeBus. Después, por otro lado, tenemos todo lo que son PLC. Acá posiblemente ya pueda haber Modbus sobre TCP, o sea, puede haber que haya TCP/IP, pero no, o siguen habiendo protocolos propios. ¿Por qué no hay TCP? ¿Puede agrandar la exposición? Agrandarla, estoy al máximo. Esto es medio chico, bueno, trato de explicarlo. No, esto yo lo tengo en pantalla, la tengo al máximo, es cuando se achica con respecto a la... Bueno, lamento. Se está viendo bien, no lo veo bien. Entonces, esto que está acá, ¿por qué no hay TCP? Porque cuando había con colisiones, en estas redes, como habíamos hablado, que lo principal es la disponibilidad, entonces una colisión podía hacer que el tiempo que necesitaba llegar una señal para que se dispare una alarma o algo suceda dentro de un proceso industrial, cuando con las colisiones no se daba. Hoy en día, con la red switchada y las velocidades que hay, ya las conexiones están disminuyendo. Entonces comienzan a entregar protocolos TCP/IP. Pero estas redes tienen años, digamos, capaz tienen 30 años. Y nadie va a cambiar toda esta estructura porque es un tema económico, me imagino. Después hay otro nivel, que es el nivel de ingeniería, donde están los supervisores, que es donde están mirando los controles, cuando uno ve, qué sé yo, la presión, cómo va, la temperatura, el flujo, el caudal de datos. Está sensible el mouse. Y el caudal de datos. Ahora, compartiendo la pantalla porque yo te veo a vos, nada más. No veo la presentación, la veo muy chica. No sé qué puede ser. A ver, deme un minuto. Perdón. Volver a mostrarte. Mi coronel. Fíjale el recuadro. Diría que fíjale el recuadro. Perdón. Dejé de compartirlo, los participantes les pediría que háganlo. Está bien, se está viendo bien, mi coronel. A los participantes les pediría que hagan cualquier comentario por el chat, pero no habiliten sus micrófonos porque se distrae la audiencia y se complica. Así que hay más de 140 personas en este momento. Por lo tanto, les pediría que manden su comentario por el chat. Gracias. ¿Se ve ahí la presentación? Se ve muy bien. Bueno, entonces, después tenemos la zona de manufactura y después tenemos el firewall hacia la parte de enterprise. Hoy en día, para proteger más estos, hay firewall de diodos que son de una sola vía, es decir, que la información con un firewall va de acá hacia afuera. Por ejemplo, lo tienen Waterfall o OWL. Y si yo quiero entrar de acá tengo otro firewall de diodo para poder bajar la información. Hay un montón de opciones, digamos, como para asegurar este entorno. ¿Por qué? Porque estos equipos, los PLC, yo no le puedo poner un antivirus, no le puedo poner, no puedo hacer un pentest ahí porque si no puedo tirar abajo toda la planta. ¿Cuál es el otro agravante? Normalmente los sistemas SCADA, el proveedor de mantenimiento a las fábricas, Siemens, General Electric,
va a ser una conexión remota para poder acceder y hacer los mantenimientos, la supervisión o una reparación que requiera hacer en forma remota. Entonces, va a haber accesos remotos, serán dedicados, serán abiertos, VPN, todo lo que sea, pero va a haber accesos remotos a este lugar. Ahora, todo esto, toda esta estructura que estamos viendo acá, es un tema en donde tenemos que empezar a intervenir porque forma parte del CECIR que uno está haciendo, y los eventos que se generen en la parte IT pueden tener como objetivo poder llegar a la parte OT y provocar un daño en la red OT. Y la parte de seguridad, uno no puede estar ajeno a eso y desconocerlo. Entonces, uno de los primeros, siempre es bueno tener un plan director para poder organizar los trabajos. El plan director en estos temas uno lo tiene que hacer a corto plazo, 3 años, porque no tiene sentido hacer a 10 años, porque las situaciones cambian en 10 años mucho. El plan director es donde yo fijo las metas, los objetivos y las métricas, y ¿qué es lo que hago? Que es la guía por la cual yo me voy a ir desarrollando todo el Centro de Ciberdefensa. Con respecto acá, el tema puntual es las métricas, es tener métricas claras y medibles. Es decir, que yo hago un plan director a 3 años, puede haber métricas o ciertos objetivos con métricas que se tengan que cumplir a los 2 meses, a los 5 meses, a los 10 meses, y así sucesivamente dentro de los 3 años que yo proyecté este trabajo. Y el hecho de tener métricas medibles, yo podré tener un dashboard para poder tener una evolución en línea en tiempo real de cómo están los trabajos y el cumplimiento de este plan director que se hizo. Y ahora vamos a ver un ciclo de vida que nosotros nos manejamos en ciberdefensa para hacer esto. Hay muchos, pero más o menos son todos los mismos, donde hay una preparación, detección, análisis, contención, erradicación, recuperación y las actividades post-incidentes. ¿Qué es lo que preparación? Este es cuando uno comienza, se siente y dice, hay que hacer un SOC o hay que hacer un CECIR. Me siento con el equipo de trabajo y digo, bueno, empecemos. Entonces, todavía no tengo nada montado, tengo que empezar a hablar todos los recursos generales, digamos, cuáles son los medios que voy a tener, qué es lo que voy a estar haciendo para la documentación, con respecto a la parte de comunicaciones. Esto es crítico, tener bien definido la parte de comunicaciones, porque va a permitir un SOC, uno necesita comunicar los incidentes de forma rápida, así que yo necesito una comunicación horizontal para que los integrantes del SOC ante un incidente les llegue en forma rápida, y una comunicación vertical para que estas novedades sean reportadas en forma inmediata. Un segundo, por favor. Entonces, los recursos de análisis son cuáles son las herramientas que yo voy a tener para poder analizar los incidentes. Decimos que estamos preparándonos, es decir, ¿qué voy a poner? Con respecto a qué herramientas SIEM, cuáles son los eventos, empezar a definir los casos de uso que voy a necesitar tener montado. Eso lo tengo que hacer ahora. Software de mitigación. Que hable del software de mitigación, porque yo del catálogo de incidentes puede hacer que por el tipo de industria yo sea más factible determinado tipo de incidente. Por ejemplo, el CER de Banelco, el incidente que ellos tienen ampliamente es el phishing. Entonces, evidentemente, uno va a empezar a trabajar en ese catálogo de incidentes sobre el trabajo sobre phishing. Bueno, empezar a implementar todos los procesos en base a la seguridad y comenzar, este es un término que lo voy a nombrar, la simulación y ejercicios. Porque todo lo que yo redacto, escribo, pongo los procedimientos, las herramientas que utilizo, la capacitación de la gente, la forma que yo tengo de evaluar es con un ejercicio. Porque triste sería darme cuenta en un ataque en serio que algo estaba mal implementado o que un proceso no tenía sentido como fue hecho. Entonces, primer punto, evaluación de riesgo. En sí ya es algo gigantesco, la evaluación de riesgo.
ya es un proceso en sí mismo, y ya sería una charla puntual de evaluación de riesgo. Pero yo tengo que saber cuál es el nivel de riesgo que yo tengo, cuál es, a partir de poder determinar ese riesgo y saber qué hacer con ese riesgo, o sea, cuáles son los procesos que pueden ser mitigarlo, así que bajo el riesgo, lo acepto, lo evito, lo transfiero, lo que sea, pero ese riesgo yo lo tengo que tener evaluado, yo tengo que tener un proceso, un plan de acción para mitigar ese riesgo y todo lo que yo trabaje es en base al riesgo que yo tengo, que estoy asumiendo. Siempre considerando que hay un riesgo residual, que es decir, hasta yo puedo mitigar hasta cierto punto por cuestión económica, porque técnicamente no se puede llegar a más, y hay un riesgo que ya está. Ese riesgo es con el que yo tengo que convivir. Después tengo que empezar a trabajar en seguridad en las redes, cómo las voy asegurando, las redes perimetrales, ver cómo están asegurados, hacer todo lo que son los mapas de redes, las cartografías, la cibercartografía, es decir, cómo está toda la estructura de la red, cuáles son los hosts que están, cómo aseguro los dispositivos, qué medidas tomo para la prevención de código malicioso, es decir, qué medidas pongo anti-malware, o lo complemento para determinados activos, algo como APT para Automatic Persistent Threat, las amenazas persistentes, no automática y no avanzada. Avanzada, cuáles son las herramientas que tengo. Evidentemente nunca hay presupuesto para abarcar todo, o sea que uno deberá ir cubriendo de la criticidad que me la va a dar en la evaluación de riesgo. Aquel activo que es crítico y cuál es el nivel de riesgo que tiene. Y después otro tema es cómo son los procesos de concientización y capacitación. Concientización más que nada de los usuarios y la capacitación tanto de usuarios como de la parte técnica en todos estos procesos. Entonces, cuando yo estoy trabajando en un incidente, yo tengo dos signos en un incidente. Uno lo podemos llamar precursores y otros son indicadores. Los precursores son todas aquellas actividades que me anuncian que se está por venir un ataque. O sea, si yo tengo una intensa actividad de reconocimiento en las redes, si ha habido acciones de phishing que fueron detectadas, si se sospecha que hubo ingeniería social, entonces, si de golpe hay vulnerabilidades que yo tengo y que fueron explotadas en otro lugar, esos son los precursores. Todavía a mí directamente no me pasa nada, pero me parece que algo se viene y yo me protejo. Ahí estoy teniendo una postura proactiva, es decir, que estoy tratando de evitar o mitigar ese incidente en el Cyber Kill Change, en la primera parte, la que estaba arriba. Y después vienen los indicadores. Los indicadores cuando ya entraron, digamos, ya están adentro y que son, generalmente están asociados con actividades reactivas. Por ejemplo, si yo en la preparación, uno de los puntos que tengo que tener es conocer cómo están en forma estable, cuando están establecidos los sistemas críticos, sobre todo aquellos servidores críticos, cuál es la capacidad de disco usada, de memoria, cuál es el nivel de los microprocesadores, en qué meseta trabaja normalmente. Y si de golpe me aparece, no es un pico, sino ya una meseta en donde supere, me genera una alarma porque así configuré el servidor Windows, que el microprocesador está en un 80 o 90% de uso, mientras normalmente ese microprocesador no superaba el 70%, eso ya puede ser un indicador de que estoy teniendo un problema. Si yo en la red tenía de noche, históricamente tenía un determinado volumen de megas de información y ese volumen se triplica, entonces uno decir, bueno, ¿pero por qué? Puede ser que me hayan estado sacando información, sacando una base de datos. Esos son indicadores de que estamos frente a un incidente. Entonces después vamos a hablar de la detección. Como yo para detectar un incidente, todos los equipos generan eventos, todos, inclusive ya sea a través de una base de datos que uno puede levantar, o sea, a través del protocolo SNMP, a través de Syslog lo junta, a través de SIEM que está juntando los eventos, pero el hecho de juntar eventos es que yo tengo infinidad de registros, de renglones en un registro que leerlos es imposible nomás. Ponerse a leer un IDS es imposible. Entonces lo que yo tengo que tener es correlacionado los eventos para poder hacer una trazabilidad, es decir, que si, como dije, me sacaron datos de una base de datos,
Después yo debo saber de dónde se conectaron a través de la correlación de esos datos, por dónde lo sacaron, con qué usuarios se conectaron, y eso es lo que yo tengo que estar definido en los casos de uso. La sincronización de la hora, esto es algo trivial, pero bueno, hay sistemas, si uno pone un ambiente de Active Directory, la hora va a estar sincronizada con todo lo, pero por ahí de golpe son sistemas autónomos y donde no está sincronizada la hora. Es crítico para los eventos que la hora esté sincronizada, porque así los eventos son correlativos en hora. Si la hora está desfasada, entonces puede hacer que el robo de la información tiene registrada una hora que es anterior al horario de acceso. Entonces, eso como evidencia pierde fuerza. Una base de conocimientos, o sea, esa base de conocimientos es, yo no puedo ver una dirección IP que ha sido afectada y ponerme a ver, tratar de ver, ¿y esto qué es? ¿Un servidor de archivos, una base de datos? ¿O esta dirección que es un firewall? Yo tengo una base de conocimiento donde tengo toda la infraestructura, donde tengo todos los mapas de las redes, donde tengo los distintos procesos como para poder mitigar los incidentes. Siempre de la captura de paquetes de red se puede obtener información adicional. Las herramientas SIEM, o uno a mano, si toma una herramienta SIEM tipo SIM y después tiene que programarla, hay que tener técnica para filtrar la información. Buscar asistencia de terceras partes, normalmente es muy caro manejar todo el ciclo incidente, todo con gente con conocimiento propio, salvo que yo sea una estructura muy grande, lo justifique, pero si tengo que analizar un malware, y bueno, por ahí me apoyo en los laboratorios de malware del proveedor del software para que yo tengo en la red, para que me dé información sobre ese malware que se detectó en mi red. Crear matrices de diagnóstico para el personal menos experimentado, ahí sobre todo en las horas grises, va el personal joven, el nuevo, a la noche, un sábado a la mañana, un domingo. Entonces tienen que tener lo que sería un checklist de qué es lo que tiene que hacer ante determinados eventos. Y considera el conocimiento y la experiencia como activos irreemplazables, digamos. El tema del conocimiento y la gente que sabe y uno se tiene que refugiar para poder tenerlos como consultores o que nos brinden su asesoramiento. Entonces, en un momento yo tengo un incidente y tengo que priorizarlo. Hay un ejemplo que salió en los diarios cuando atacaron al Banco de Chile, se eligieron un ransomware, toda la parte IT del banco se concentró en ransomware, esto habrá sido octubre del 2017, mientras que el ataque real era sobre SWIFT, que era el sistema de transferencia internacional de dinero, y son creo que 9 millones de dólares que se llevaron y nunca se supo quién fue. Es decir, que yo puedo tener varios incidentes y yo lo tengo que priorizar, porque puede haber algo para distraerme la atención para poder atacar otro lugar en donde yo le perdí el foco. Esto es un modelo, este es un ejemplo para que sepan que existen. O sea, yo tengo que evaluar el impacto técnico actual y potencial de ese incidente. Yo a eso le voy a dar un valor que va de 0 a 1, digamos, depende si es intrascendente o es un elemento crítico. Y después, para priorizar, una fórmula de modelo, 2,5 y 5 son valores de referencia, pero yo tengo el impacto técnico actual, por el impacto técnico potencial, por la criticidad del activo, me dan un valor. Ese valor me va a caer dentro de una tabla. Esa tabla a mí me va a decir si estamos ante algo crítico o no, en base a algo subjetivo, que por experiencia, por el riesgo asociado, por el tipo de activo, uno dice, esto para mí es crítico, si esto sucede, y yo caí que tengo un tiempo de respuesta de 15 minutos. Son modelos, por ahí el tiempo de respuesta, Jonito, son 5 minutos, son 3 minutos. Pues, ustedes vean que un ataque de cibernética, a la velocidad de transferencia de datos, en 15 minutos me pudieron haber vaciado toda una base de datos de usuario, o parte de una base de datos de usuario. Pero entonces, a través de esto, yo voy a tener un cálculo. Y acá yo tengo, por ejemplo, ante acceso no autorizado, yo puedo decir, el incidente, acceso a nivel administrador, es crítico. Si alguien entró como administrador porque obtuvo la contraseña, por lo que sea, pasa a ser crítico. En cambio, acceso no autorizado a nivel de usuario, por ahí es un término medio y yo me tomo más margen para poder mitigar eso.
Vuelvo a decir, son subjetivos, cada uno cuando organice esto tendrá sus propias tablas y sus propios tiempos de respuesta. A no todos le podemos dar 2 minutos a todos, porque no vamos a tener ni capacidad, ni la tecnología, ni la forma de poder implementarlo. Acá con respecto a denegación de servicios, si es en la red, me va a bloquear toda la red, si en los sistemas va a ser un determinado sistema, pueden ser distintos en los servicios, son distintas formas. Para código malicioso, o sea, si tengo un virus, un malware, y bueno, por ahí 15 minutos, o ransomware, por ahí 15 minutos es una eternidad y tengo que actuar antes. Pero yo también acá, código malicioso, puedo tener distintos niveles, que va de crítico a no darle importancia. Y después tengo que ver qué hago ante un incidente. ¿A dónde lo reporto? ¿A quién se reporta? Porque primeramente puede haber algún tipo de regulación nacionales que me dicen, yo tengo que reportar estos incidentes al SER nacional o al CECIR nacional. O yo tengo que reportar esto porque yo tengo un acuerdo con alguien que yo soy proveedor, que es cliente mío, yo soy una telefónica, este incidente se lo tengo que reportar a los clientes, etc. Esto lo tengo que tener crítico, o mucho más si este incidente tiene repercusiones legales en donde hay que abrir una causa penal o lo que sea. Bueno, entonces esto tendrá que ir a legales y participar. Acotación al margen. En esto es multidisciplinario. O sea que acá nosotros, cuando estamos manejando incidentes, tenemos gente que va a saber de redes, que tiene que saber de desarrollo, tiene que saber de malware, tiene que saber de infraestructura, tiene que saber de electrónica, tiene que saber de legales, etcétera, etcétera, porque acá es un montón de gente que confluye en esta actividad. Contención y erradicación, como con ahora, estamos 25 minutos, o sea que estamos bien. Acá tenemos, para contener y erradicar, cuáles son los daños potenciales, evaluar cuáles son los daños que están teniendo, si se han robado los recursos, la necesidad de preservar la evidencia. Esto es importante, porque si yo contamino la evidencia, después me pueden no servir, sino esto tiene que estar. Las herramientas SIEM, ellos se mantienen, y las evidencias que están ahí, los eventos que se guardan en forma automática en la representación, están protegidos, y del acceso inclusive de administrador de aquellos que cumplen con las normas de SABAC o ACLE o SOAC. ¿En qué tiempo voy a brindar la disponibilidad de los servicios de IT? Por ahí puede ser que una parte se bloquee, pero otro servicio estoy dando hasta que se reponga. La estrategia, la duración de la solución, porque puede ser que yo haga una solución temporal, esperando hasta que el fabricante me entregue el parche de eso, y después ahí doy pleno acceso a un sistema. Entonces, ¿cuáles son aquellos efectos que pudieron haber alterado los patrones de ataque? Efectos potenciales que hayan quedado. Otra tarea, que esta es muy difícil, pero yo puedo identificar, o sea, uno debe buscar quién es el atacante y tratar de identificar en base a la base de datos de incidentes similares que han ocurrido en otros lugares, fijarse cuáles son los posibles canales de comunicación y control que tuvo el atacante, por ejemplo, qué protocolos usó, cómo entró a la red, validación de las direcciones IP. Evidentemente, ningún atacante va a atacar de la dirección IP de su casa, va a ser, por lo menos, va a ser a través de un proxy, o va a engañar, o a través de algo, pero bueno, pero por lo menos saber desde qué direcciones IP, tratar de investigar cuáles son los sistemas del atacante que está usando, y después, bueno, en la base de conocimiento que uno debe tener, o en la búsqueda de internet, poder saber quién está detrás de esto. Muchas veces los atacantes, cuando atacan, que no es con un fin determinado, sino es demostrarse ante la comunidad de su capacidad, después publican los ataques en páginas web propias. La erradicación, bueno, tengo los recursos de IT afectados, cuáles son las personas que fueron alcanzadas, en cuanto a los datos personales, la información que fue dañada, las contraseñas que fueron vulneradas, cuáles son los patrones de ataque que están utilizados para buscar minimizarlo, cuáles son las vulnerabilidades y las debilidades del software implicado, es decir, a partir de ahí hacer un nuevo análisis de riesgo. Actividad de recuperación, hacia acá, esto es un problema,
porque yo tengo que tener armado un business continuity plan o un plan de continuidad de las operaciones y un desastre, un proceso para recuperación del desastre. Es decir, que en el momento que se produce un incidente, yo tengo que tener hacia atrás, establecer en qué momento, cuál es la tolerancia que yo tengo de información que pierdo para cuando hago el backup de la información. Este backup que podrás tener online, pero siempre es recomendable tener un backup offline, porque si hay un ransomware que me atacó acá, todo esto se va a ver afectado. Inclusive puede haber sincronizaciones con centros alternativos, porque yo de golpe puedo tener como una opción de recuperación es levantar todo en un centro de datos alternativo en el lapso de un determinado tiempo. Entonces, tareas es lo que yo tengo que tener establecido para cada sistema, cuál es el tiempo de recuperación. Ese tiempo de recuperación va a depender de la cantidad de presupuesto que tenga de información. Ahora, si yo tengo un centro de datos es porque alternativo y ese son en línea, es porque yo en forma sincrónica mandé información del centro de datos principal al secundario. En ese plan, yo no solamente tengo que levantar el centro de datos secundario, sino que tengo que redireccionar los DNS que antes me apuntaban al centro principal, por ejemplo en Buenos Aires, y ahora me apuntan al centro secundario que está en Montevideo. Porque yo lo puedo levantar, pero si los DNS no están apuntando hacia ese lugar, que lo tendré que hacer con las ISP, con las telefónicas, si soy cabecera de sistema autónomo lo podré hacer yo, pero tiene que estar contemplado en el plan. En la recuperación de incidente hay que coordinar con todas las áreas intervinientes, establecer, bueno, cuáles son los criterios de recuperación, validación y planificación. Normalmente el equipo que hace las copias de seguridad es distinto al que va a recuperar por un tema de seguridad. Los criterios de priorización de las tareas de recuperación, o sea, cuáles son aquellos que hay que recuperar primero, eso está establecido de acuerdo al riesgo, eso ya lo tengo establecido en la preparación, y lanzar el proceso de recuperación. Esto también representa hacer un endurecimiento, o sea, si yo fui vulnerado, evidentemente voy a tener que mejorar las posturas de seguridad y fortalecer todos los aspectos que tienen que ver con control de seguridad, y después es un tema que uno nunca lo hace, pero es importante hacerlo, que son las lecciones aprendidas que me dan las actividades post-incidente, en donde a través de reuniones yo tengo que analizar qué pasó, cómo se intervino cada una de las áreas, todos los procesos intervinientes. De ahí va a dar lugar, como esto es una retroalimentación, actualización de las políticas, normas y procedimientos, actualización de los controles de seguridad, formación de personal del grupo repuesto, o sea, nuevas capacitaciones o reforzar el personal con nuevos conocimientos, reporte del seguimiento de cada incidente, para después ver que no vuelva a suceder de vuelta situaciones similares. Todo esto que está acá, yo con una buena simulación lo puedo poner en práctica. Y esa buena simulación a mí me permite, en un entorno simulado, llegar a y completar estas actividades. Y después está toda la recolección de los datos, es importante tenerlos recolectados como antecedente y que se nutra la base de conocimiento que yo tengo. Esto lo voy a hacer rápido porque estamos a 15 minutos de terminar. Guía de manejo de incidentes, o sea que eso era todo el manual, la planificación de los incidentes, y después yo para cada uno de los catálogos tengo que tener una guía del manejo de incidentes. Este es para acceso no autorizado, entonces yo digo, ¿qué necesito? Tener IDPS o identificación de intrusos o prevención de intrusos, normas y procedimientos, centralizar registro, interactuar con administradores de sistemas y nosotros cuando estamos hablando de acceso no autorizado es que alguien accede sin autorización, ya sea porque se robó una contraseña, porque hubo una falla, una vulnerabilidad, por el tema que sea, pero alguien que no tiene privilegios ni permisos está accediendo. Les recuerdo que permiso es sobre los objetos, privilegios sobre los sistemas. Para prevenirlo, tengo que aumentar la seguridad en las redes, seguridad en los sistemas operativos, tener sistemas de autenticación y autorización. Hoy en día casi cualquier sistema, y es muy fácil implementar, hay doble factor de autenticación para que no solo dependa de la contraseña, sino de otro elemento. Tiene que haber seguridad física.
en cuanto a la física, de un equipo hasta tener BitLocker o algo similar en la computadora para que no pueda acceder una persona que no deba. En la detección y análisis va a haber precursores, que son, acuérdense, lo que sucede antes del ataque, como exploración y reconocimientos, exploit que ha habido en las redes o que están explotando vulnerabilidades que yo puedo llegar a tener o sistemas que yo puedo llegar a tener, ingeniería social, accesos físicos que han fallado, intentos de acceso que están... Y los indicadores es cuando ya está comprometido un sistema, la utilización no autorizada de cuentas estándar del sistema, por ejemplo, que yo tenga una cuenta con la que corre el SQL, el Microsoft SQL sobre una cuenta de servicio. Esa cuenta de servicio fue modificada y a su vez de cuenta de servicio permite loguearse. Y alguien se logueó con esa cuenta de servicio. Modificación no autorizada de la información, si aparece información que ha sido modificada, o sea, que ha sido modificada en su integridad, si hay intrusión física. ¿Y qué estrategia? Aislar los sistemas afectados, deshabilitar el servicio afectado, eliminar la ruta del atacante en el medio ambiente, en la red, desactivar las cuentas de usuarios que puedan estar utilizando para el ataque, mejorar las medidas de seguridad. Es muy común que un usuario se vaya de la empresa y la cuenta quede, que no sea, por lo menos tiene que ser desactivada. No es conveniente eliminarla ese mismo día porque de golpe uno puede haber temas de personal que requieran conocer qué actividad tuvo el usuario en los últimos tiempos antes de irse de la empresa. Pero sí por lo menos desactivar la cuenta, bloquearla la cuenta y después de cierto tiempo eliminarla. Las actividades de recuperación, cuando yo restauro, aseguro las contraseñas, identifico y elimino las vulnerabilidades, reviso las políticas, las normas, los procedimientos, todo esto es trabajo para hacer. Y acá es una lista de control, la paso rápido de todo lo que yo tengo que hacer para este tipo de incidente en particular. Evidentemente, cada uno de estos uno puede estar hablando una charla exclusiva de cada uno de estos. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo evolucionaría un SOC? Este es un modelo de evolución, que cada uno puede tener distintas opiniones, pero yo cuando me siento a trabajar con la gente, lo primero que tengo que hacer es organizarme. Todavía no estoy dando seguridad a nada. ¿Qué hago? Reúno personal con estos perfiles, lo mínimo que voy a necesitar. Entonces, después, empiezo a establecer todos los procesos que estuvimos hablando, sobre las políticas, las estrategias, las operaciones, nivel de capacidad, empezar a asociar el centro, empezar a tener un BINI Continuum Plan o para recuperación de desastre, cómo hago la continuidad de las operaciones, investigaciones forenses, todas las actividades previas que estamos viendo, tener capacidad de empezar con ejercicios sobre lo que estoy escribiendo, pero todavía no tengo, el SAR no está funcionando, ni el SOC. Y comienzo a adquirir los equipos y a tenerlo implementado. Después, cuando esto está hecho, voy a un nivel 2, que acá sí ya empiezo a hacer monitoreo de las vulnerabilidades, la detección de amenazas comunes y estoy trabajando en una red chica. Esto es un proceso de maduración, donde todos están aprendiendo, donde el personal, si yo puedo ver acá, toda la información que está llevando a cabo, la formación en tecnología, en mantenimiento y soporte, el ciclo de manejo de incidentes, voy a tener responsable de nivel 1, nivel 2, nivel 3, o sea, el nivel 1 ve el incidente, el nivel 2 comienza a trabajarlo, el experto en nivel 3. Se lanza un proceso que puede ser operaciones de 8x5, por ejemplo, trabajo de lunes a viernes en horario, en esta primera parte, donde hago todo el monitoreo, gestión de incidentes, tengo los tickets, estoy en capacidad de hacer triage, indicador de rendimiento, las normas, en donde ya tengo un SIEM, donde empiezo a definir los primeros casos de uso, y empiezo a juntar y hacer correlación de eventos, escaneo las vulnerabilidades. Puedo llegar a tener un centro alternativo, posiblemente este centro alternativo no sea online, sino capaz, en este momento yo después de un día me migro hacia el centro alternativo, lo levanto después de un día de trabajo, ya tengo los inventarios de activos. Después escalo a un nivel 3, donde ya estoy en capacidad de detectar amenazas, pues ya estoy teniendo experiencia, donde acá vemos la capacitación del personal, se va elevando su nivel. Ya tengo operaciones de 24/7, o sea que ya está todos los días de la semana, a las 24 horas, en donde acá
es un tema en donde cómo hago yo las transiciones de servicio y turno, es decir, cuando se va el turno de la mañana y viene el segundo turno y un incidente está a medio trabajar, cómo se pasan ese incidente para que lo siga trabajando y analizando el otro turno. Y ya tenemos análisis de instrucciones, respuesta a incidente, escalamiento, coordinación con elementos ciberexternos, que esto vamos a ver en la última placa. Y acá tenemos, la tecnología ya es más complicada, ya hay prevención de intrusos, ya se comienzan a integrar con las redes OT, ya puedo estar aportando información con lo que está pasando a través de los firewalls a la red de OT. Entonces yo ya tengo el ciclo de vida de la gestión de activos críticos. Y después un nivel 4, en donde yo ya estoy usando información predictiva, donde yo ya estoy usando Open Source Intelligence, donde yo ya puedo tener control de las amenazas avanzadas persistentes, investigaciones forenses, donde ya estoy integrado con la red de OT y IoT. Vemos el personal, su capacitación, vemos los procesos y vemos las tecnologías, donde ya tenemos capacidad de analizar malware, integraciones, análisis de Big Data, en donde yo puedo estar tomando información que me brindan las redes sociales, los blogs, en donde yo puedo ver si hay ciberactivistas que están en contra de la industria que yo estoy protegiendo, etcétera, etcétera. Donde yo me integro con Honeypot y Honeynet como para simularle redes para engañar a los atacantes y darle pie a que me ataquen y ver qué están haciendo. Y yo estoy juntando logs a gran escala, ya en este nivel yo posiblemente esté juntando logs de SOC que me dependan y los esté analizando. Toco ciberdefensa indirecta, la ciber de 9 minutos, o sea que en ciberdefensa indirecta, yo hasta ahora generalmente estoy hablando de directa, ¿cómo hago yo para ciberseguridad o ciberdefensa? Mi coronel. Sí. Mi coronel. No, sí, para darle un minuto, tome un vaso de agua. No quiero terminarlo, sigo. Si hay preguntas... Ah, bueno. Una pregunta está relacionada con alguna norma, aparte de la protección de datos personales, que esté orientada a la ciberseguridad en centros industriales o en sectores críticos. La norma la hizo la 62443, que tiene 3 capítulos. Si en este momento no sé si está Gerardo González acá, de él aprendí mucho en las clases. Perdón, va a dar una charla el 25, yo lo pasé por chat. Bueno, así que ahí va a poder contestar directamente, porque la 62443 tiene que ver con... Y la otra, la SAPSA, es una que está inglesa, que también está en una de las primeras placas. Los quienes participen de la charla van a poder obtener estos PDF. Pero la 62443 se especializa en eso y abarca desde el diseño del sistema SCADA hasta cuando o sea, la fábrica, cuando lo diseña, la planta que lo diseña, el implementador que lo instala y junta varios componentes que terminan en toda esa red OT y después comprende en el nivel 3 a todo lo que tiene que ver con el usuario final o la industria. Es una norma complicada, o al menos, y necesita de experiencia de gente que conozca mucho estos sistemas, pero está integrada en todos los niveles. Después, todo depende. Si yo estoy en el nivel de la planta que recibe ese sistema, yo ya tengo previamente haber coordinado con el integrador de esa solución y con el fabricante las medidas de seguridad que yo después voy a terminar aplicando en el equipo cuando esté trabajando. No es que a mí me lo tiran, como me tiran un Windows y yo aparte de ahí empiezo a hacer el hardening de servidores o del Linux. Acá ya tiene que venir todo ensamblado para que yo en la última etapa simplemente comience a trabajar sobre todos los procesos que yo ya intervine de la fabricación, o sea, participé desde que se fabricó, desde que se integró entre varios integradores de soluciones y el sistema final. Bueno, mi coronel, sí. Sí, no, está contestada, pero hay una pregunta derivada de Oscar Vázquez, sí, también relacionado para empresas críticas y fuera de lo que es la ley de datos personales, cuando necesitan alojar sus servidores en nubes fuera del país, si hay algo en particular. Yo no me animo a contestar esto porque no me quiero meter en temas legales. Yo interpreto que eso, en un asesoramiento que hemos hecho, los abogados de esa compañía me dijeron que era de salud, que se podía instalar, que se podía
o ellos van a poner datos afuera. Yo creo que hoy la ley de datos personales, o sea, no hay una legislación que yo conozca específica que establezca una prohibición y lo que no está prohibido está permitido. Pero sí hay casos en donde después se termina interpretando judiciales, y uno ha escuchado de casos en donde se le han puesto multas a empresas. Ese es un tema que no estoy en capacidad de contestar con seguridad. Y esto va más para el lado de legales del área informática. Eso lamentablemente lo que uno se debe hacer es asesorar con un abogado, pero hoy en día estamos más librados a la interpretación de quien haga el planteamiento judicial, en mi opinión. Gracias, mi coronel. Lo dejo para que termine. Sí. Hay miles, más de 130 personas escuchándolo y realmente ha sido y está haciendo una presentación muy didáctica. Muchas gracias. Bueno, después, gracias. Después tenemos, en las unidades de ciberdefensa indirecta, es cuando yo tengo que imponer mi voluntad y evitar que el oponente me controle, ¿no? Yo lo que primero tengo que tener son unidades de reconocimiento, es decir, unidades que estén en capacidad de ese oponente, hacer un paneo de todas las direcciones IP asociadas a ese oponente. Vamos a suponer que sea el país Colorado, o como el que usamos en un ejercicio llamado Azuralia. Entonces yo debo tener un panorama de qué es lo que tiene, qué sistemas tiene, qué sistema operativo, qué es lo que está expuesto a Internet, si tiene Apache, Internet Information Server, qué versiones. Entonces, ese reconocimiento es permanente. Unidades de infiltración, en capacidad de una reconocido, están en capacidad de infiltrarse, o sea, explotar las vulnerabilidades que se presentan, gente que trabaja en la denegación, o sea, ¿para qué denegar servicios? Unidades de ingeniería social, en donde uno conoce los perfiles de quienes pueden conducir las operaciones de ese oponente. Unidades de cibercartografía, o sea, la unidad de reconocimiento más cibercartografía me va a dar todo el mapa por dónde van el tráfico de redes, cómo es la salida a Internet, unidades de ciberinteligencia y cibercontrainteligencia para conocer, como cualquier unidad de inteligencia que hay, para conocer las capacidades del oponente, y unidades de desarrollo que son los elementos que van a desarrollar el malware, el dispositivo, el exploit, o lo que sea, para poder lograr el objetivo. Ustedes vean que esto es muy dinámico, muy volátil, pues yo puedo desarrollar un malware que hoy es efectivo en un día cero, en un 0 day, pero dentro de 15 días ese malware ya no me sirve para instalarlo porque ya ha sido protegido. Después otro tema que cada vez está más es inteligencia artificial. Cada vez hay más herramientas que utilizan de inteligencia o de machine learning para descubrir, trabajar con las vulnerabilidades, para evitar la propagación, ofuscación, ya sean indirecta o directa. Y todo esto lo pueden encontrar en esta página web, ahí hay una interferencia, esto lo pueden, ahí está el link sobre el uso de inteligencia artificial, y uno ya sabe que hay herramientas o de machine learning que utilizan. Y si hoy como final, en estos 2 minutos que me quedan, yo tengo las infraestructuras críticas de la información que había visto en un lugar, si yo armo un SOC o un CERT 99,9, que en alguna de estas ramas voy a estar trabajando, ¿y cuál es la visión que yo tengo, no? En principio, ¿qué es importante? Primeramente tener SOC, o sea, un sector. Si yo digo el bancario, bueno, hoy todos los bancos tienen SOC o tienen CERT bancario, pues hay un CERT de Banelco, un CERT de la Red Link, pero todo esto debe estar hoy en día el Banco Central, sí saca muchas directivas que regula el mundo bancario, pero también debería haber un CERT a nivel bancario. Si yo lo llevo a las redes eléctricas, yo puedo tener un SOC en cada uno de los generadores de electricidad que se regulen con el CECIRT que forma parte del ENRE, y el que le da las regulaciones de cuál es el piso de seguridad que tienen que tener estos SOC. Y por otro lado, en esta industria, después todo lo que es la transferencia y la distribución, también hay otro grupo de gente que monitorea. Lo que sucedió el Día del Padre, ese blackout, que no fue un ciberataque, pero se sospechó que podría haber sido. Entonces, evidentemente, tiene que haber algo integrado y que esté regulado, monitorizado desde un elemento superior. Esto que está acá puesto es, ¿qué sucede?
puede haber sectores que tengan que compartir la seguridad. Por ejemplo, si estamos en la parte en la energía eléctrica, va a haber un CECIR de lo que es ingeniería nuclear, que a su vez va a estar regulado por las normas internacionales y auditado que manejan la energía nuclear. O si es una Salto Grande o Yacyretá, ese SOC que va a estar manejando la planta de generación eléctrica va a tener que estar compartido y tener el mismo nivel de seguridad que esté implementado y de acuerdo con Uruguay o con Paraguay para este caso. Entonces, todo esto hace importante que haya una agencia de ciberdefensa a nivel nacional, que es la que está regulando, o la cabeza de todo este sistema, y integrada con el Comando Conjunto de Ciberdefensa y con lo que es ciberdelito. Simplemente acá hago como un ejemplo, una analogía. Si yo tengo una actividad crítica, una represa, estamos en una situación de conflicto, el comandante de un teatro de operaciones está dentro de su plan de infraestructura crítica que tiene que proteger, es altamente probable que ese comandante ponga artillería antiaérea o algún mecanismo para defensa aérea para evitar un bombardeo del oponente sobre esa represa que genera electricidad. Hasta ahí está bien. Ahora, cuando ese comandante va a trabajar o va a contemplar un ciberataque, es muy raro que traiga su propio comando de ciberdefensa a trabajar. Podrá ir una persona como coordinador. Seguro que va a ser el mismo SOC que está trabajando que va a estar afectado a las tareas de defensa. Es decir, que va a estar integrado a la reserva. Y acá dejo otro tema planteado para preguntas y otro tema de análisis por alguien que sepa. La Convención de Ginebra habla sobre el combatiente cinético y lo protege al combatiente cinético, no lo protege al combatiente cibernético. Es decir, que si yo incorporo en mi estructura de ciberdefensa a los SOC que forman parte de las infraestructuras críticas, que están dentro de ciberdefensa, que normalmente van a estar manejados por civiles, en algún punto tiene que estar protegido como reserva. Esto es un lugar de discusión y a veces son 12:30, así que no hay mucho tiempo para explayarme, y las opiniones son discutibles y uno después hay que ver qué es lo que se resuelve o qué es lo que se hace en esto. Después, todo esto va a haber otros sectores críticos que son transversales a todos. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con transferencia de datos, transmisiones de datos. ¿Por qué? Porque puede haber un ataque que yo estoy recibiendo acá en este sector, de negación de servicio, que yo necesito ese incidente comunicárselo a las telco para que se bloquee en Miami, ni siquiera en Las Toninas, en Miami, de donde me está viniendo un bombardeo de negación de servicio, digamos. Que entonces, todo esto es una estructura que hay que coordinarlo. Montarlo es carísimo. Si yo salgo a comprar todo llave en mano con todos estos productos, por una cuestión de escalabilidad, por la cantidad de equipos, de sistemas que están. O sea, uno podrá adquirir equipos para determinados sistemas críticos puntuales y en el resto va a haber que desarrollarlo, porque evidentemente no se puede comprar todo. Por eso uno necesita que todo el Estado esté en este tema, por ejemplo, producción, con los créditos no retornables que tiene, comprender estos créditos en todo lo que son aquellas empresas o universidades que están desarrollando sistemas con ciberdefensa. Trabajo con las políticas de trabajo. Defensa con la estructura de ciberdefensa. Cancillería como representante. Educación con los planes de educación. ¿Por qué? Es crítico que las escuelas técnicas, a las tradicionales escuelas técnicas, se refuerce mucho más el desarrollo de gente, no solamente para ciberdefensa, en ciberseguridad, para desarrollo del software, para infraestructura, para redes, a la que ya hay. Interpreto que ya hay escuelas técnicas de estas, en mi visión debería haber muchísimas más. Después tiene que estar articulado con las universidades. Uno a lo largo de la vida ha visto miles. Ha habido universidades, como recuerdo la Rosario, que nos presentaba un sistema endurecido, del tipo de ver la Padula, que estaba desarrollado para determinados sistemas que protegen la confidencialidad. Uno sabe que en la Universidad de San Luis ha visto charlas sobre todo lo que es lavado de activos, estoy hablando de la Universidad del Interior, San Luis, en La Pampa, la de General Pico, desarrollo de simulaciones para redes OT, en La Plata, hace años que están trabajando en ciberdefensa. Entonces, pero todo esto debería estar articulado con lo que hoy se llama Comité de Ciberdefensa,
pero a mi entender en algún momento ciberseguridad, llama el comité, debería transformarse en una agencia, para que todas esas investigaciones o esos esfuerzos aislados que se hacen en las universidades obedezcan a un objetivo superior y poder desarrollar todas las herramientas que necesita la pata tecnológica, que si uno va a comprar, puede comprar un 100 para determinado número de eventos, pero cuando ese número de eventos va al infinito, ahí ya no alcanzan los presupuestos. O sea, por información periodística, lo que se compró en el G20 es una muy buena compra, importante compra, pero no cubre todas las necesidades de defensa. Y después tiene que haber un tema, bueno, poder legislativo y judicial, porque todo esto también tiene que ver con la economía de conocimiento, las leyes que favorezcan el conocimiento. Si uno se pone a analizar los grandes unicornios que han surgido en Argentina, tiene que ver con la ley del conocimiento, es decir, que conocimientos existen. En este caso fueron empresas privadas que tomaron con ese conocimiento o proyectos privados y desarrollaron empresas exitosas. Y fuera de esas empresas exitosas hay muchas empresas que acá, porque hay mucha materia prima para hacer esto. Entonces, estaría bueno poder fijar como objetivo estratégico desarrollar todo lo que es economía de conocimiento. Estoy hablando de ciberdefensa, podría hablar de desarrollo de software, hacia, en este caso, ciberdefensa y el desarrollo de software que está asociado, porque lo vamos a necesitar, y si yo quiero articular y no quedarme en una declaración simplemente del slide donde están todos los sectores críticos, pues si yo quiero integrar todos esos sectores críticos y tener una capacidad de los eventos que se generan en una potabilizadora de agua, se entere el Centro Nacional de Ciberdefensa, suponiendo que es un evento crítico que pueda afectar, entonces yo tengo que montar todo esto a nivel nacional, tengo que tener, y si esto ya solamente se hace con una política que involucre a todos y que supere los tiempos políticos de cada uno de los mandatos, porque si no, nunca arrancamos. Y el otro elemento interviniente son las cámaras industriales y las cámaras de software, ¿no es cierto? Porque hay temas que no hay entes reguladores, por ejemplo, en la parte de la petroquímica hay plantas de petroquímica ahora que son activos críticos que pueden contaminar ante un ataque por escape de gas a la población, seguro. Ahora, ¿cuál es el piso de seguridad que se le pone? ¿Cómo se le exige? ¿Cómo se le llega? Bueno, será a través de la cámara, o sea, debe estar regulado cuál es el piso de seguridad, de la misma forma que el Banco Central regula los pisos de seguridad del mundo financiero. Y acá, eso del águila ya lo tienen que haber escuchado, el águila 40+30, en sus primeros 40 años de vida, el águila llega a los 40 años, se refugia en la montaña, y durante 5 meses arranca el pico, con el nuevo pico se arranca las pezuñas o las garras. Después de arrancarse las garras, con las nuevas garras se arrancan las plumas, y una vez que con pico nuevo, pluma nueva y garras nuevas, vive 30 años más. Entonces, en algún momento tenemos que estar en la montaña tratando de cambiar toda esta estructura y poder generar conocimiento para que esto trascienda y poder desarrollar toda la actividad de ciberdefensa. Y vuelvo a decir, porque estoy exponiendo sobre ciberdefensa, desarrollarlo nosotros, con nuestro conocimiento, con nuestras universidades, con nuestra gente, con nuestros recursos, y en un tiempo proyectado, poder, que serán 8, 4, 10 años, tener nuestras propias políticas, nuestros propios recursos humanos y nuestra propia tecnología en capacidad de proteger a nuestros activos. Esto es todo, le agradezco mucho. Mi coronel, excelente presentación, no solamente lo que yo puedo apreciar, sino una cantidad de participantes han subido su agradecimiento y también elogiando la didáctica y todo el conocimiento que usted ha compartido. Realmente el último slide, usted refleja un escenario donde pone en evidencia algo que es una verdad compartida por todos nosotros, que la defensa nacional y dentro de eso la ciberdefensa es un problema que nos debería ocupar a todos, no solamente a las Fuerzas Armadas, sino también a todos los sectores, y usted lo ha puesto bien en evidencia. Sí, claro, interrumpo un minuto, César. ¿Cómo no? Hoy, si vos haces ciberdefensa,
y la ciberdefensa involucra activos críticos, que son empresas privadas que dan servicios públicos, esa ciberdefensa de esa gente tiene que estar integrada al mecanismo de ciberdefensa. Lo que hoy dan ciberseguridad tienen que estar dentro de un mecanismo de ciberdefensa. Es decir, que cuando haya que aplicar ciberdefensa porque estamos ante un conflicto, esos mismos procedimientos son los que se van a aplicar, porque los procedimientos son los mismos. Yo tengo que proteger una SCADA de que no sea vulnerable y que no me abran una represa. Esa SCADA puede ser por un chantaje de alguien que quiere plata o por un atacante, un oponente. Ahora, ese concepto, esto es un campo en donde nosotros necesitamos del recurso de todos los SOC que hoy están trabajando como recurso que se tiene que integrar a la defensa. ¿En qué paraguas? Será con una ley de reserva, con algo, porque a la larga son civiles que van a estar interviniendo en operaciones militares, dado el caso. Está clarísimo, realmente también es un tema para discutir y que haya tanta gente, no solamente que esté ocupándose en formación, en posgrado, sino que está dedicándose a la ciberseguridad. Es un tema que debe llevarse a la discusión y impulsarlo. Yo creo que los mejores impulsos son los que vienen desde abajo, donde están los que metemos manos en la masa o están metiendo manos en la masa y presentan y impulsan cambios desde el marco legal hasta el relacionamiento, que usted marcó muy bien como importante para que todos los sectores no solamente miren su propia quinta, si me permiten la expresión, sino que miren al costado, vean a quién pueden ayudar, con quién pueden ayudarse, con quién podrán hacer un ejercicio de concientización, de ver capacidades y apoyos mutuos. Yo creo que este tema que usted ha presentado y que se basa en su experiencia es un tema relevante para la defensa nacional y que es relevante en tiempo de paz. No hay que esperar tener un conflicto con otro Estado o con algún grupo agresor para realmente ponernos a a alto, antes que Edith me rete. Aparte de todas las investigaciones, me olvidé el grupo de criptografía de la Escuela Técnica. ¿Ve? Es otro elemento que está trabajando desde hace años en proceso, ahí está, antes que me diga nada, en proceso de criptografía, y todo esto tiene que estar estructurado. Acá estoy. Todo ese esfuerzo, no te ofendas, me olvido y lo remarco ahora, todo ese esfuerzo que están haciendo las universidades, las investigaciones en los doctorados, en los posgrados, tienen que obedecer a trabajos que después sean que sea de utilidad a quien toma decisiones en este ámbito. Porque si no, vamos a hacer un trabajo ahora para terminar la maestría. Y ese trabajo va a quedar en un archivo y listo. Pero si algunos de ellos sirven y son de utilidad y uno después lo desarrolla o alguien lo desarrolla sobre lo que uno hizo, lo mismo que si alguien toma lo que está haciendo Edith y su gente para desarrollar un algoritmo de software seguro para usar en las VPN que utiliza la nación argentina, qué sé yo. Pero los recursos están, no los vemos, no los sabemos apreciar y siempre la universidad tiene voluntad. Vos vas con cualquier elemento de la universidad, con cualquier laboratorio y lo que le sobra es voluntad para sumarse a estos proyectos. Y cuando vos le decís que son proyectos para ciberdefensa, le ponen 3 veces más voluntad porque les encanta participar en esto. Es algo que es motivador para los alumnos poder desarrollar esto. Inclusive alianzas con empresas, porque yo puedo desarrollar esto en alianza con empresas a través de créditos no retornables que está asignando hoy en día el Ministerio de Producción. Sí, sin duda, creo que también... No sigamos porque se van a hacer las 5 de la tarde, vamos a estar dando vueltas. Pero... Aprovecho para hacer una invitación, tanto en la carrera... Ahora te dejo, Edith. Tanto en la carrera de grado como en los posgrados, con los cuales trabajamos codo a codo, y también en la maestría de ciberdefensa, de la cual muchos de nosotros somos alumnos, invitarlos a que diferentes sectores, diferentes organismos y empresas privadas nos traigan sus problemas que pueden ser de interés de hacer un aporte desde la universidad. Así que bienvenidos todos los contactos, yo pongo a disposición mi correo y el de la Secretaría de Extensión como ámbito de comunicación. Y Edith, te dejo hacer tu comentario porque, digamos... Sí, 5 minutos para no...
Sí, en calidad de alumna de la maestría, empecé a bucear por internet los cursos o los lugares en donde estaba la excelencia en capacitación en ciberdefensa. Por supuesto, ya no es un ámbito solamente de las Fuerzas Armadas, es un ámbito civil el que ocupa la ciberdefensa, y lo que me llamó la atención de los lugares en donde se da este tema, la exigencia de hacer investigación. O sea, ponían hincapié en que ya sea los que iban a entrar en, digamos, en la carrera o en la formación por ciberdefensa, como condición, tenían que tener o trabajos publicados o actividades de investigación, y después tenían, por supuesto, que seguir con las actividades de investigación. O sea que la parte de investigación, desarrollo, publicación, era fundamental para lograr la excelencia en ciberdefensa. Esto nada más quería comentarlo. Gracias, Edith. Y realmente aportás un punto de vista interesante, porque tanto del perfil del atacante como del defensor, la vocación y la curiosidad sobre el conocimiento, sobre nuevas técnicas y demás, es fundamental, es un punto de partida. La dinámica que tiene toda la problemática del ciberespacio nos pone a todos nosotros todo el tiempo a estudiar, todo el tiempo a leer y a ponernos al día, porque lo que sabíamos hoy, seguramente mañana estaremos desactualizados. Este es un evento que promueve eso. Así que yo les agradezco en particular al coronel Benítez, con quien he tenido oportunidad de relacionarme en su momento en actividad en esta problemática del ciberespacio y de la ciberdefensa. Le agradezco que se haya sumado. Usted de nuestra casa es uno de nuestros egresados de grado y también ha participado en ambos posgrados, así que ha recibido realmente esta convocatoria casi 150 personas, y todavía se mantienen más de 100 conectados y nos pasamos 15 minutos, así que realmente el interés y el valor que tiene mi coronel, su experiencia de desarrollo de capacidad y que la haya compartido, y se puede compartir sin vulnerar ninguna cuestión de confidencialidad de las Fuerzas Armadas porque es un conocimiento técnico. Así que yo lo valoro, lo agradezco en nombre de la facultad y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. A todos bueno, les agradezco. Muchas gracias y muchas gracias a los que han participado de la charla y la paciencia si hubo algún desperfecto en algún momento. Bueno. Los esperamos el jueves, que estará un amigo también, el ingeniero Pablo Crossi, hablándonos de lo que él domina, que es su ámbito de trabajo habitual, y que es la forencia, en este caso del registro de Windows, huellas USB. El día jueves a las 11 los esperamos, no 11:30. Hoy mucha gente entró un poco más tarde. Pueden ver el evento en nuestro canal de YouTube, hay una pequeña demora en subirlo, y les anuncio que además del jueves, después tendremos varios encuentros más, va a haber un par de semanas donde va a haber invitados del extranjero que van a exponer, que son graduados o posgraduados nuestros, algún ajuste de horario, hay que estar atentos, que alguna jornada empezará a las 9, así que les pido que se conecten con eventos@fideundef.edu.ar, .edu.ar, dije bien, y se suscriban a las siguientes charlas. Gracias a todos, nos vemos el jueves si Dios quiere, bueno. Y mi coronel, nos seguimos viendo. Hasta luego. Bueno,